Muy buenas noches. No cabe duda que la presencia de Dios está en medio de nosotros y yo sé que junto con ustedes estamos deseosos de que cada día el Señor nos guíe, nos bendiga y nos muestre cómo caminar, ¿verdad? Bueno, no está por demás. Gracias a Dios ya hemos orado y el trato que Dios siempre quiere con nosotros es que de lo que recibamos, de lo que entendamos, discernamos bien, analicemos bien delante de la presencia de Dios estamos y llene nuestro corazón conforme a lo que Él quiere en su palabra. Y le voy a invitar a que abra su Biblia, por favor, en el libro de Éxodo. Vamos a tener dos lecturas. Éxodo capítulo 19, versículo 5 y 6. Y después en Primera de Pedro, para que si quiere también ir separando, usted sabe dónde está. Y si no, ya sabe que está entre Génesis y Apocalipsis. Primera de Pedro 2:5. El Antiguo Testamento, estamos en Éxodo. ¿Lo tiene? Éxodo capítulo 19, versículos 5 y 6. Dice así: Ahora, pues, si diereis oído a mi voz y guardareis mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel. Primera de Pedro 2:5. Dice así: Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Estos dos pasajes nos llevan a entender y vamos a conocer la vida. Como ustedes saben, estamos en los miércoles aprendiendo acerca de los personajes de la Biblia. Y en esta hora vamos a ver a un personaje importante que firme establece en su corazón el sacerdocio, y es Ezequiel. En Ezequiel hay una infinidad de promesas, visión de parte de Dios, que él distingue claramente la figura de Cristo. A través de él, como el Hijo del Hombre, Ezequiel encuentra en este título especial de ser sacerdote, porque siendo un sacerdote, un profeta, al principio en el primer capítulo habla acerca de lo que significaba conocer el sacerdocio. Y en el sacerdocio, Ezequiel, en el significado tan solo de su nombre, habla de que siendo un sacerdote, y vamos a conocer un poquito más dentro de lo que significa sacerdote, su nombre significa fortalecido por Dios. Y durante el tiempo en que él estuvo participando la visión, la palabra de Dios, aún enfrentando circunstancias en el pueblo de Jerusalén, con el pueblo de Dios, una vez más en el tiempo que él vivió, el pueblo había sido esparcido. El pueblo había sido también llevado, deportado de donde vivían. Y durante esa deportación hubo un rey que Ezequiel llegó a mostrarse ante él como un líder. Y en ese tiempo él entonces empieza a manifestar, a ministrar a cada uno de aquellos exiliados del norte, del sur, la visión propia de aquella gente que como profeta declaraba palabra de Dios para ser guiado por Dios. Y al mismo tiempo los gobernantes escucharan la voz de Dios. Para entender un poquito esto, quisiera mencionarle que hablarle del sacerdocio o sacerdote es un vocablo que encuentra uno en la palabra de Dios muchas veces
pero dentro de la palabra en sí, ese término se usaba para tener una relación directa con Dios. Aquel sacerdote, además de tener el proclamar la palabra de Dios, tenía una responsabilidad delante de Dios de traer al pueblo la verdad, de mostrar al pueblo la importancia de obedecer a Dios, de que sea reconocido en cada una de sus acciones como sacerdote a la gente, llevar al altar verdaderamente una ofrenda a Dios y meditar profundamente en cada una de las tareas que se les eran asignadas. Y esto lo hacía representante delante de Dios en aquel pueblo. En el Antiguo Testamento nos representa como pueblo delante de Dios una diferencia, que Él es el intermediario de Dios hacia el pueblo. En la actualidad, hoy, ese sacerdocio viene a ser como lo que Pedro mencionaba. Si tomamos en cuenta bien claro lo que leíamos al principio, que si escuchamos la voz de Dios, todo profeta, todo sacerdote, estando escuchando la voz de Dios, tenía ese compromiso de clamar a Dios y al mismo tiempo de pedir a Dios, intercediendo por el pueblo para que tuvieran una respuesta a Él. Vosotros sois un especial tesoro, decía. Y Pedro nos habla ahora a nosotros diciendo que tú y yo somos edificados en la vida misma de Cristo y nos ha llamado a ser sacerdotes. ¿Sí o no? Él dijo que somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. ¿Y el sacerdote en la actualidad quién es? ¿Eres tú? ¿Soy yo? Los padres de familia son el sacerdote del hogar, ciertamente, toma la responsabilidad. Cuando llega conocimiento de la palabra de Dios, entonces se entiende que hoy lo que trae como autoridad en Dios no significa que deje de conocer cuál es el pacto divino de Dios. Y como sacerdotes tenemos que traer a nuestra familia a reconocer ese pacto. ¿Está de acuerdo conmigo? Acercándonos a Cristo, nos convertimos en esa casa espiritual de Dios, en ese templo de Dios. Y la palabra de Dios dice ahí en 1 Corintios 3, 16, 17, se lo voy a leer. ¿No sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Mire que Ezequiel encontraba una circunstancia no tan agradable, puesto que habían sido una vez más arrojados, desterrados, y la gente, el pueblo de Dios, volvía una vez más a cometer muchas equivocaciones que ofendían a Dios, y una de ellas era volverse otra vez a la idolatría, volverse otra vez a sus sin fundamento, sin base, todos aquellos anhelos, deseos. Y esto se convertía en una rebeldía. Ezequiel tuvo una impresionante visión de Dios, hermanos. Y en el marco del conocer el inicio del ministerio como sacerdote, que es en donde queremos ratificar firmemente, que si tú y yo somos sacerdotes como Él, ahora tenemos que ver el compromiso del ministerio que Dios nos ha dado en medio de nuestra familia, en el lugar donde te desenvuelves, desde el más joven hasta el más adulto, siendo que Dios siempre muestra su bendición. Pero así como en el pueblo de Israel, hoy en la actualidad, en muchos cristianos que son ese real sacerdocio, se les ha olvidado, no les ha importado tal vez tomar cuidado de eso, porque Dios estableció ese pacto. Y el ministerio que marcó Dios ha dividido en muchos el corazón. Y entonces hay afanes, hay anhelos, hay sueños, pero el fundamento no está en Dios. Y como sacerdote, Ezequiel empezó a predicar una vez más en medio de aquella caída. Y fíjese, quiero decirle que Ezequiel pertenecía a lo que hoy conocemos en una sociedad aristócrata,
Y aristócrata para algunos, bueno, ¿qué es esa palabra? Aristócrata para algunos es aquellas personas que tenían mucho dinero, o no solamente por tener mucho dinero, sino también mucho conocimiento, estando en una posición muy importante, alta, siendo un sacerdote en su inicio, viene la caída. ¿Y a dónde Dios lleva a este sacerdote? A proclamar el pacto de Dios. Existe la figura de Cristo porque empieza a predicar acerca del arrepentimiento. Empieza a hablar al pueblo de Dios acerca de que Dios es un Dios justo y que está anunciando la destrucción de Jerusalén. Y como castigo por los pecados de apostasía y de idolatría y las alianzas con extranjeros, con personas que no tenían nada que ver con lo que Dios les había dicho, no te unas con aquellas tribus. Denunciando también claramente, porque en medio de esa sociedad había falsos profetas. Había quien algo le daba un sentido, tal vez que le presentaba, qué bien se ve, qué bueno se puede hacer aquello, pero era falso. Y en el sentido de esa falsedad, pues lógico, una inseguridad. Y cuando es algo falso o inseguro, quiero decirte que eso empezó a ser una negación constante del pueblo de Dios para con Dios principalmente. Y Dios severamente dijo, yo traeré juicio. Uno de los temas importantes que Ezequiel durante ese periodo, en ese ministerio que exclamaba la justicia de Dios, él enfrentó circunstancias que le permitieron ver aún más las maravillas de Dios. Y no los quiero llevar al trasfondo en el que se desarrolla la profecía de Ezequiel, porque hay muchas profecías que se han cumplido, pero hay otras que están por cumplirse, y Apocalipsis lo dicta también. Pero simple y sencillamente en marcar, reafirmar que en la futura bendición de Dios, en el sacerdocio actual, y vuelvo a preguntar, ¿cuántos sacerdotes de Dios hay? ¿Quién es un sacerdote? Aquel que ha sido llamado con amor, que ha sido rescatado y que pueda entender el principio de Dios, que hoy debemos de verdad caminar al pacto de Dios. ¿Por qué me regreso a este punto? Porque simple y sencillamente cuando Ezequiel predicaba el mensaje de Dios, hablaba al pueblo de Dios de su amor, Dios en su infinita misericordia y amor volvía a extender su consuelo, volvía a extender su paz y anunciaba no nada más el juicio y la destrucción, sino anunciaba también la restauración de Judá. Fíjate que si todo esto lo aplicamos nosotros a nuestra vida hoy como sacerdotes, tenemos una responsabilidad muy grande, hermano. Si de verdad, como empezamos en nuestra lectura, si tienes oídos y tú dieres oído a mi voz y guardas mi pacto como sacerdote, tienes que valorar, tienes que entender, tienes que reconocer qué áreas en tu vida están siendo desechadas o deben de ser desechadas, mejor dicho, y qué otras áreas en nuestro corazón deben de ser firmemente establecidas con el pacto de Dios. ¿Cómo está tu sacerdocio? Preguntaría. ¿Cómo estás caminando en tu hogar? Aquí tenemos muchos padres, los jóvenes están en su clase, hay jóvenes solteros que están buscando la guianza de Dios. ¿Cómo llevar a cabo un real sacerdocio? Es necesario que escuchemos atentamente, hermanos, porque Dios quiere que nos arrepintamos. Y si no nos arrepentimos, ¿qué pasará? El juicio de Dios está. Pero si en ese arrepentimiento tú y yo buscamos el consuelo y la paz y la bendición de Dios que está, entonces, ¿qué Él hará para con nosotros? Muchos nos hemos dado cuenta que Él ha estado restaurando nuestras vidas. Otros tal vez ni siquiera han valorado el hecho de que el amor de Dios que ha sido tan grande, ni siquiera toma en cuenta ese pacto de que Dios quiere bendecirte. Quiero decirte que como sacerdote, Ezequiel fue un gran comunicador. Tenía la palabra fresca, conocía el mensaje de Dios.
Y Dios le enviaba visiones y le daba a qué transmitir al pueblo de Dios. Pero él mismo reconocía que no era él, sino Dios. ¿Por qué? Porque empezó a llevar a su vida una importante necesidad de que como sacerdote, Ezequiel tenía mucho en su corazón el que Jerusalén fuera destruido. Y extendiendo la necesidad, incluso la pérdida del templo y lo que Ezequiel aprendió ante todo esto, hay una clave muy importante que muchos cristianos que decimos ser hijos de Dios y sacerdotes, ni siquiera entendemos qué es la voluntad de Dios como cantábamos hace un momento. ¿Usted reconoce la voluntad de Dios en su vida? Es bien sencillo, hermano, cuando a veces ni nos damos cuenta, Dios quita de nuestro lado cosas, pero nosotros nos aferramos a ellas. Ezequiel, en medio de todas estas circunstancias, reconoció algo muy, muy importante. Aprendió a escuchar la voz de Dios, a conocer su voluntad y sobre todo a depender de Dios. Sacerdotes, ¿cuántos ven esto en su vida? ¿Cuántos están escuchando en su vida? Este tesoro que es sobre todos los pueblos y para toda la tierra, para todos nosotros. Ezequiel le enseñó la responsabilidad individual de cada uno. Un hecho que podía mencionar con Ezequiel, el cómo escuchar la voz de Dios y tomar su palabra firme y depender verdaderamente de Dios, nos habla en el capítulo 28 en adelante, cómo incluso él perdió a su esposa, murió su esposa. ¿Y sabe qué Dios le dijo? Usted lo va a leer después. Ahorita le digo la cita, vamos a ir detenidamente. Para que él pudiera demostrar la bendición de Dios, tenía que sujetarse. Dios le dijo, no llores ni por la muerte de tu esposa. Mantente firme. Qué fuerte, ¿no? Cuando se muere un familiar de nosotros, pues sí lloramos. Y alguien podría decir, bueno, y si no llora no tiene corazón. O que nunca le amó, lo sintió. Hasta en ese pequeño detalle, hermano. Porque el depender de Dios solamente significa ser lleno de esperanza. Y un sacerdote debe de tener esa muestra, debe de tener esa vista, debe de reflejar que el despojo de sí mismo y confiar completamente en Dios. Vaya conmigo, Ezequiel 28, versículo 25. Llenó la vida de aquel sacerdote de esperanza. Y solo por la gracia de Dios, al momento de que depende de Él, Dios muestra su misericordia y no aniquila, fíjese, no destruye a su pueblo. Así ha dicho Jehová, versículo 25 del capítulo 28 de Ezequiel. Jehová el Señor, cuando recoja a la casa de Israel de los pueblos de entre los cuales está esparcida, entonces me santificaré en ellos ante los ojos de las naciones y habitarán en su tierra, la cual di a mi siervo Jacob. Cuando hablamos de esperanza, fíjese lo que dice el versículo 26 de este mismo capítulo. Y habitarán en ella seguros, y edificarán casas, y plantarán viñas, y vivirán confiadamente cuando yo haga juicios en todo lo que los despojan en sus alrededores, y sabrán que yo soy Jehová su Dios. Y esta era una de las palabras favoritas de Ezequiel como sacerdote, que podía clamar diciendo, Él es mi Dios, Él es mi todo. Y en todas las cosas que Él se movía, existía firmemente en esa esperanza el hecho de que tú y yo debemos de enfrentarnos a saber si estamos siendo esa en nuestro corazón, esa esperanza, esa seguridad. ¿Tienes esperanza en Dios? ¿Crees en Dios? Hay muchos que creen, el diablo también cree. ¿Confían en Dios? ¿Vivimos de acuerdo a la voluntad de Dios? Esperamos en Él, llenos de Él.
Y esta es la responsabilidad que como sacerdotes en nuestro tiempo hoy, imagínense, lo que está en nuestras manos. ¿En dónde está lo que Dios te ha dado como sacerdote? Papá, mamá, ¿dónde está la responsabilidad de proclamar el Evangelio a tus hijos? Solamente al proclamarlo por palabras o lo vives, porque el sacerdote lo identificaba así. Individualmente, siempre dio a mostrar que el sacerdocio, hermano, tiene una disciplina. El sacerdocio, el caminar con Dios, el ser aquel que lleva a cada día a la presencia de Dios, a que podamos caminar con Él, la disciplina de Dios nos da el resultado de que tú y yo de verdad nos demos cuenta como sacerdotes si hay idolatría en nuestra vida, si hay rebeldía, si hay falta de interés por las cosas que Dios nos muestra. Porque es bien importante, hermano, que al ver todos estos cambios, tú y yo podamos corregir. No somos perfectos, pero podamos corregir lo que cada día tenemos como responsabilidad. Ha pasado, y en muchas experiencias, por ejemplo, cuando tú te pones rebelde, y no le voy a comentar algo que ataque a su orgullo, tal vez, no. Porque el orgullo también es parte de una rebeldía que hay en el hombre, si es que hay orgullo. A veces Dios te permite ver algo que tú quieres obtener y estás anhelando comprar aquello y ves que Dios te está poniendo en medio. Pero tú le dices, Señor, ¿de verdad es esto lo que tengo que comprar? ¿Es esto el paso que tengo que seguir en cualquier área de tu vida? Y resulta que cuando estás a punto de hacer ese trato de comprar aquello, se quita, no está. Pero nosotros somos rebeldes. No, yo lo tengo. Yo lo voy a adquirir, yo lo voy a comprar. ¿Por qué le digo esto? Porque a veces nos dejamos guiar solamente por lo que vemos. Pero Dios siempre va a quitar todas las cosas a tu alrededor que no están conforme a su voluntad. Desde lo que compras hasta cómo vives, cómo tratas en tu hogar, cómo es tu representación en tu vida con tu familia, contigo mismo delante de Dios. Porque el sacerdote es aquel que está en constante comunión con Dios, ¿no es cierto? Que vigila, que cuida, que está alerta, que sabe qué es la voluntad de Dios o cuándo no es la voluntad de Dios. Porque Él está diciendo que si tú estás seguro y tienes esa esperanza en Él te va a hacer habitar con bendición. No importa si no tienes el carro del año que quisieras o la casa que pudieras obtener. O simple y sencillamente estar confiado y seguro, aquí estoy bien, no le hago nada mal a nadie. Y digo que soy cristiano. Dios quiere hacernos ver, hermanos, que tú y yo no nos resistamos a que de verdad combatamos como Ezequiel el pecado, la rebelión, la rebeldía, el orgullo. Porque el resultado, ¿sabe lo que considera lo que pasó el pueblo de Israel? Dios mismo los puso otra vez cautivos, esclavos. ¿Quién los puso? Dios. Y a veces pueden pasar años y en el sacerdocio que tú y yo estamos llevando decimos, ¿y por qué no salgo? ¿Por qué no estoy teniendo la respuesta? ¿Por qué no estoy caminando como, pues soy hijo de Dios? Un día te puedes encontrar en la circunstancia de decir, bueno, Señor, no te quiero ofender, pero pues yo estaba sirviéndote, yo estaba bien aquí en este lugar, ¿y qué pasó? ¿Qué hice mal? Y de repente te das cuenta que es Dios mismo el que te haya sacado de donde has estado, porque hay moldes, salud, porque hay actitudes, porque hay cosas que están marcando tu vida conforme a tu voluntad y no conforme a la voluntad de Dios. Esto es lo que nos va llevando más profundamente a entender el ser un sacerdote digno, como cantamos hace un momento, de la oportunidad que Dios nos da para venir a adorarle, para entregarle todo lo que somos. Porque no nada más es aquí,
lo hemos dicho muchas veces. Es donde tú vives, en donde tú trabajas, como tú actúas. No has tenido que combatir tu vida hasta la muerte. ¿Cuál es el único y suficiente Salvador, hermano, en nuestra vida? ¿Quién es el único que derramó su sangre hasta la muerte? Por ti y por mí. El gran sumo sacerdote, Jesucristo. ¿Qué me enseñó Él? Y una palabra clave que descubrió Ezequiel para participar al pueblo: quítate de tu rebeldía, sé humilde, sé sincero, sé sencillo. Escucha la voz de Dios. Fíjese que cuando nosotros nos resistimos a esto, se nos olvida cuando Dios nos está hablando y después nos exhorta. Nos lo dice una, otra y otra vez. Y no escuchamos. De ahí que te diga que a veces neciamos en querer obtener algo, pero Dios, si eres hijo de Dios y Dios sí te está salvaguardando, aunque tú no te des cuenta, no te va a permitir llegar allá. Al cabo del tiempo levantarás tus ojos y dirás: Señor, de verdad, ¿cuánto amor me tienes? ¿Y por qué me tienes aquí? ¿Por qué estoy aquí? ¿No lo entendías? Ahora entiéndelo. Mira, vaya conmigo a Hebreos, capítulo 12, versículo 5. Porque cuando Dios habla al sacerdote a que sea esa gente santa, Pedro lo ratificó. Tú eres el reino de Dios, tú eres un reino entre muchos sacerdotes. Y eres edificado en una casa espiritual. Pero mientras usted llega ahí a Hebreos, fíjese lo que dice la Escritura, versículo 5 del capítulo 12. Y habéis olvidado la exhortación que como hijos se os dirige diciendo: Hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él. Tú no has combatido el pecado realmente. Por gracia somos salvos, y el que combatió el pecado en la cruz del Calvario nos muestra como maestro quién soy ahora, siendo Él el sumo sacerdote. Versículo 6. Porque el Señor al que ama, ¿qué? De Hebreos 12. ¿Sí lo tiene? Dígalo fuerte. Porque el Señor al que ama, disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Y luego dice el versículo 7, si soportas la disciplina, Dios os trata como hijos. ¿Por qué? ¿Qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? Y esta es una de las áreas que a veces como padres, porque un día tuvimos una conversación con una persona, dice, mira, yo no voy a disciplinar a mis hijos, porque yo tuve una disciplina muy fuerte en mi casa. Cuando yo era niño, mi padre dice que casi no le rompió las piernas porque tan solo la manera de disciplinarlo dijo, yo no disciplino a mis hijos. Yo no estoy hablando de esa disciplina. ¿Cuál es la disciplina, hermano? Que Dios nos enseña para hacer. Claro, si el hijo requiere disciplina, pues lógico, ¿verdad? ¿Lo vas a disciplinar? Por ahí mi esposa se quedó guardada y la encontré el otro día. Ella tenía una tablita así larga. Y ahora veo que muchos papás siempre la tienen. La vara de la disciplina. Y salía la vara de la disciplina y el pequeñito ya sabía, ¿verdad? Pero como hijos, cuando empiezan a crecer, ¿cuál es la disciplina? ¿Cómo hablas como sacerdote? ¿Cómo tratas los asuntos importantes? Porque ¿qué padre hay que cuando ama a su hijo no lo disciplina? ¿Tú dejas hacer a tu hijo, a tu hija lo que quiere? ¿O platicas con él? ¿O le muestras qué es lo que está pasando? ¿O entendemos juntos la situación? Fíjese que cuando nos detenemos claramente en esto como sacerdotes, tú y yo vamos a valorar sin menospreciar lo que Dios nos muestra cuando Él también nos disciplina. Y esa educación, fíjese, hablar de disciplina en su concepto es aquello que corrige, es aquello que da consejo, es aquello que está dispuesto a escuchar. Y esa es la característica que todo sacerdote debe de tener. ¿Estás dispuesto a escuchar consejo? ¿Estás dispuesto a que sea corregido?
Hay muchas cosas en nuestra vida hoy que cuando nosotros entendemos que por la voluntad de Dios es que entienda cómo debo de caminar, Ezequiel clamaba una y otra vez y proclamaba la palabra de Dios al pueblo. Corrección. ¿Estás escuchando el consejo? Y él mismo, en esa disciplina que estaba recibiendo de parte de Dios, fíjese, su nombre significa, ¿qué? Fortalecido de Dios, por Dios, recibía fortaleza y paz. Un sacerdote recibe eso, fortaleza y paz. ¿Cómo vives? Porque dice el versículo 8 de ese mismo capítulo 12 de Hebreos, pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. ¿Quiénes han sido participantes? ¿Participantes de dejarse sin disciplina? Todos. La cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. Se pierde de verdad el privilegio de saber, ¿eres hijo de Dios o no eres hijo? Bastardo. ¿Eres el sacerdote o quién eres? Por otra parte, dice el versículo 9 de este capítulo 12 de Hebreos, tuvimos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban y los venerábamos. ¿Por qué no obedeceremos mucho mejor al Padre de los espíritus y viviremos? Fíjese qué pregunta tan importante el libro de los Hebreos proclama ahí en este versículo. Yo recuerdo a esta persona que dijo, aún así, con todo y que mi papá me llevó a esa disciplina y yo no quiero corregir a mis hijos de esa manera, respeté a mi padre. Lo honré. Porque sigue siendo su padre o no. La pregunta o el comentario que él tal vez ha hecho a tus hijos y algún día jóvenes lo harán a sus hijos. Primero Dios. ¿Cuándo vas a dejar de ser padre de tus hijos? Madre de tus hijos. ¿Cuándo? Pues ya que te mueras, ¿verdad? ¿Cuándo se va a acabar el consejo de un padre a su hijo? Ni aunque se haya casado ya. ¿Y aquel hijo que escucha el consejo? ¿Que escucha la corrección? ¿Qué pasa? Esta es la vida que el sacerdote hoy nos demuestra, fíjese de manera tan tranquila cómo es la disciplina para nuestra vida. ¿No le da gracias a Dios que no nos disciplina como debería de disciplinarnos? Sí. Tú y yo como sacerdotes y como hijos de Dios, porque no somos bastardos, ¿verdad que no? Somos salvos por su gracia y su misericordia. Tú y yo, ¿por qué es que no obedecemos entonces a Dios? La obediencia de Dios mueve su misericordia, extiende su esperanza. ¿Qué pasa contigo y conmigo cuando no entendemos esto? Dice que los padres en el versículo 10 de Hebreos 12, aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía. Pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su santidad, es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, porque muchas veces cuando de Dios viene la disciplina, a veces en vez de aceptar la orden de Dios, nos la pasamos renegando. Ay, Señor, ¿por qué no me dejaste comprar eso? Ay, Señor, no entendemos que Dios es el que nos mueve y nos lleva para caminar conforme a su voluntad. Esta disciplina de nuestros padres dice que fue por pocos días terrenales. Pero es más provechoso, hermanos, que participemos de la disciplina, de la corrección de Dios. Esto es lo que nos va a llevar a conocer su santidad. Sed santos, dice el Señor, como yo soy santo. Y el sacerdote tiene que ser santo. Fíjese que cuando descubrió la visión de Dios Ezequiel, él presenció una vida de llamar la atención al pueblo en la gravedad de sus faltas que se movía, porque cuando Dios se manifestaba era gloriosa la bendición. La visión que ocurre, y vaya por favor al capítulo 1 de Ezequiel. Y no lo vamos a ver en el aspecto profético, pero lo vamos a mostrar a nuestra vida como sacerdotes hoy. Porque ciertamente cuando el llamamiento de aquel sacerdote
Ve todos estos elementos maravillosos que manifestaba Dios. En el versículo 4 del capítulo 1, si lo ve ahí, habla de un resplandor. Dios es una luz maravillosa. ¿Lo ilumina todo el Señor? Dice que había seres vivientes, que había ruedas y un trono. Y todos estos elementos extraños nos hacen preguntarnos, ¿qué significa esa visión? El mismo profeta nos responde, esta fue la semejanza de la gloria de Jehová. Ve al versículo 28. Qué manera tan importante, tan magnífica, tan preciosa de manifestar la visión de la gloria de Dios. ¿Qué razón tendría Dios para manifestarse así, hermano? Algunos esa visión lo lleva a ver, ya muy espiritual, nos lleva a ver otras cosas en el Señor. ¿Sabe qué? Deténgase, no. El Señor nos está mostrando su poder. Sí, eso está ahí. Profecías a cumplirse. Pero el sacerdote hoy entiende que Dios es poderoso. El sacerdote entiende que Dios es majestuoso, que tiene todo en control. Y aquí, ¿por qué no aprovechamos? ¿Por qué no obedecemos a Dios? Sabiendo que Él lo ilumina todo, y este significado importante para lo que era el pueblo de Israel, para que no fuera juzgado, lo hacía de una manera impotente a Ezequiel, de que el pueblo se zafara de aquellas cosas que le estorbaban para caminar con Dios. ¿Sabe por qué? Porque ellos eran necios y se les olvidaba encontrarse que Dios, siendo un Dios poderoso, tenemos temor de Dios. Tengamos temor de Dios. Dios es majestuoso y no está jugando, hermanos. Tu sacerdocio no tiene que ser un juego. Debemos de tomar bien en serio nuestra relación con Dios, cómo caminamos con Dios. Y es bien importante que al mismo tiempo que Jehová lo ha preparado todo, ¿quién lo ha preparado todo? Por eso puso al pueblo de Israel ahí en cautividad otra vez. Si tú como sacerdote, caminando en la voluntad de Dios, te encuentras en un lugar que dices estoy como cautivo, Dios te está enseñando. Dios nos enseña, nos está disciplinando. Nos está haciendo ver todos aquellos detalles, hermano, que de elementos importantes de lo que Dios habla en su palabra, no está sentado nada más en un trono ahí para ver cómo funciona, está actuando, está poniendo su mano. ¿No le das gracias a Dios que pone su mano sobre ti? No estamos entendiendo cuán más y amoroso es nuestro Dios cuando nosotros nos ponemos a interpretar con esmero estos detalles especiales, sin descuidar lo importante que Dios nos muestra, porque a lo mejor a ti te parece no tan importante, pero Dios sí está mostrándote la importancia en tu vida, pues eres su hijo. La expresión aún más grande cuando dice de la nube de fuego y de su resplandor, sugiere una revelación maravillosa de Dios que desde el Sinaí, allá con Moisés, se reflejó a un pueblo por amor. ¿Y el pueblo qué hizo? ¿Qué hizo el pueblo? Aún siendo sacado de la esclavitud de Egipto, ¿qué hizo el pueblo otra vez? Desobedeció, se rebeló, buscó proclamar a otros dioses. ¿Y el Dios Todopoderoso dónde quedó? En aquel monte Sinaí, si yo se lo leo, usted anótelo por ahí, los que les gusta anotar, Éxodo 20:18, todo el pueblo observaba el estruendo y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba, y viéndolo el pueblo temblaron. Cuando se dieron cuenta cómo Dios actuó, ¿saben qué le dijeron a Moisés? Habla tú con Dios porque nosotros tuvieron miedo. Entonces el pueblo estuvo a lo lejos, se mantuvo lejos. Y Jehová dijo a Moisés, así dirás a los hijos de Israel, versículo 22 de Éxodo 20. Vosotros habéis visto que he hablado desde el cielo con vosotros. No hagáis conmigo dioses de plata ni dioses de oro os haréis. Altar de tierra harás para mí y sacrificarás sobre él tus holocaustos y tus ofrendas de paz, tus ovejas y tus vacas. En todo lugar donde yo hiciere que esté la memoria de mi nombre, vendré a ti, dice el versículo 24,
y te bendeciré. Fíjese que cuando un sacerdote es atento a la voz de Dios y escucha la voz de Dios, no dilata en decir, Señor, aquí estoy. Eso fue lo que a Ezequiel le hizo ser de verdad más humilde y decir, Señor, aquí estoy firmemente. Conocer que estamos en las manos de Dios, como hijos de Dios, como sacerdotes, como nación santa, nos hace aún más valorar lo que Dios ha puesto en nuestras manos, hermano. Como hoy, como sacerdotes, que hemos venido a traer ofrenda. ¿Cómo ha sido tu ofrenda a Dios? ¿Una costumbre? Porque venimos los miércoles y los domingos. Los del ministerio de la alabanza, los del ministerio de los panderos, los maestros, por costumbre, porque ahora tienen una obligación. ¿Cómo ha sido tu ofrenda? Tu ofrenda de paz. Tu ofrenda donde Dios quiere que ese holocausto sea llevado para que tu vida reciba bendición. Porque ¿a quién vamos a dar la honra y la gloria? Tú como sacerdote vas a tener respuesta. Y en todo lugar en el que Dios se ha manifestado, hoy en nuestra vida, el mismo Dios que hizo pactos y prometió bendición como maldición a aquel pueblo también, le permite presentarse una promesa para cumplir con Israel hoy. Y la reacción de Ezequiel, ¿qué hizo? Tuvo temor. Dijo, Señor, tú eres poderoso. Tú eres un Dios de pactos. Tú quieres que este sacerdocio se lleve a cabo. Y la reacción más importante como sacerdotes es de verdad humillarnos delante de Dios. ¿Cómo es humillarse delante de Dios, hermano? El humillarse es de verdad reconocer la potencia de Dios y saber que Él tiene todo en control. Si a Él le place, así nos aplastaría con su mano. ¿Y qué respuesta le estás dando a Dios? Porque el profeta demuestra que Israel debía de haber hecho frente a su pecado. Los sacerdotes de hoy debemos de darnos cuenta y hacer frente a todas aquellas cosas que nos impiden ver la gloria de Dios. Pero mi pregunta podría ser de esta manera. ¿Has visto la gloria de Dios? Yo sé que sí. ¿Has visto el portento de Dios de tenerte en su mano? Tan solo de que tengas vida y vida en abundancia, llena de paz. ¿Qué hacemos con esta vida muchas veces? Solo tú sabes. ¿Es rebelde? ¿Es altiva? Tenemos que pensar en esa gloria de Dios en nuestra vida, hermanos. Ezequiel lo mostró una y otra vez, diciendo, es un Dios de amor. También es un Dios santo. Y como es un Dios de amor y es un Dios santo, Él no tolera el pecado. Y también en ese amor y esa santidad nos dice, tú y yo debemos de ser fieles. No con promesas, sino fieles realmente. Oh Señor, te prometo que voy a ser fiel. ¿Y dónde queda la fidelidad? ¿Cuál es nuestra actitud como sacerdotes delante de Dios? Tal vez como Ezequiel, tomar una actitud de hacer frente a Dios de verdad. Señor, aquí estoy. O ser como aquel pueblo que volvió a la rebeldía. Tome un momento, hermana, para que valores, amigo, que nos escuchas. ¿Para qué actitud en tu vida estás tomando hoy como sacerdote? ¿Qué evidencia en tu vida hoy es notoria? No necesitas decirlo, ni que te lo digan, pero que tú sepas que Dios te diga, yo soy tu bendición. ¿Cuál es tu evidencia, hermano? ¿Qué pasos debemos tomar para mejorar como sacerdotes? Vaya conmigo, por favor, a Ezequiel 3, versículos 7 y 9. Ya vamos a terminar. Fíjese que Ezequiel no se rindió, aún viendo al pueblo una, otra y otra vez. El Señor Jesús claudicó de haber caminado al Calvario y muerto en la cruz. Dijo, no, hay que, Señor Dios, no puedo, este sacrificio no lo voy a poder hacer, y se fue. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Lo sufrió todo, lo padeció todo, aún el oprobio.
y todo aquello que él no merecía. En Ezequiel, este sacerdote, hubo tenacidad. ¿Sabe lo que significa la palabra tenacidad? ¿Qué es ser una persona tenaz? Dígame alguien fuerte. ¿Qué entendemos por ser tenaz? Constante, persistente. ¿Para qué cosas eres tenaz, sacerdote de Dios? ¿Para qué cosas eres constante, persistente? ¿Sabe que el pueblo de Dios cayó en necedad? ¿Y esa era su tenacidad? Por el contrario, Ezequiel se mostró diferente. Y aún Dios lo envió, fíjese lo que dice el versículo 7 y 9. Ahí lo tiene ya. Dice, pero la casa de Israel, ¿qué dice ahí? No te va a oír. Porque no me quiere oír a mí. Porque toda la casa de Israel es dura de frente y obstinada de corazón. Yo he hecho tu rostro fuerte contra los rostros de ellos y tu frente fuerte contra sus frentes. Como el diamante más fuerte que el pedernal, he hecho tu frente. No los demás, no les temas, ni tengas miedo delante de ellos, porque son, ¿qué? Casa rebelde. Fíjense que cuando habla uno de los comentaristas acerca de la vida de Ezequiel, Ezequiel era un hombre grande, fuerte y de un aspecto, ¿cómo le pondría la cara a Dios para que fuera con un rostro más fuerte? ¿Usted ha visto con ¿Usted ha visto personas que tienen cara de fuerte? Bueno, eso no quiere decir que están siendo malos, ¿verdad? Porque algunos su rostro eso es. Pero ellos tenían un rostro que reflejaba orgullo. ¿Tú me estás diciendo? Y Dios le dijo, no te van a oír. Pero aún así, fue tenaz. Cuando tu hijo te hace caras, ¿lo dejas que te haga caras y que se mantenga en esa situación? ¿Qué haces? ¿Cómo es tu reacción? O cuando hacías caras cuando eras niña. ¿Te acuerdas cuando eras niña y hacías caras? ¿Sí? Por ahí algunos papás nos han dicho, no, y cuando era niña, no, y hace cuenta su hijo, su hija. Son genes, ¿verdad? Ahí está. Ay, saben que a veces hacemos caras hasta porque, ay, el hermano ya me está reclamando o me la está tirando a mí. No se crea. Nosotros hacemos aquí lo que nosotros queremos, no, hermano, lo que Dios quiere. Pero lo que Dios estaba mostrando aquí es que era el mostrarles quién era Dios. Y la palabra favorita de Ezequiel diciéndole al pueblo, y sabrán que yo soy Jehová, su Dios. La tarea que Él estaba encomendando a cada uno de ellos y lo que Dios le estaba dando principalmente a Ezequiel es que como hijo de hombre y ir a la casa de Israel y hablarle estas palabras fue la advertencia más importante para que de verdad escuchemos a Dios, para que de verdad tomemos esa importante decisión de decir, Señor, si al venir a adorarte y entregarte todo lo que soy, cantaban nuestros hermanos, nos dirigían en la alabanza, nuestro hermano Irán decía, ¿de verdad rendido todo a Dios? ¿De verdad estás rendido todo a Dios? Quiero decirles que no, no todos de verdad estamos rindiendo nuestra vida a Dios. Bueno, usted, hermano, porque usted tiene que estar ahí. No, la responsabilidad es de quién. Todos. ¿Cuántos somos sacerdotes? Todos. Somos el intermediario. Fíjense, el padre de familia, siendo Cristo la cabeza de nuestro hogar, tiene la responsabilidad de enfrentar esta circunstancia. Tú y yo tenemos la tarea que nos ha sido encomendada como sacerdotes, que nos va a dar el resultado más claro del propósito que Dios tiene para tu vida. Y cuando empiezas a ver los cambios, dices, Señor, de verdad, cuánto me amas y tienes misericordia de mí. Es por eso, hermanos, que la pregunta sería así. ¿Cuál era el sentido de ir a hablar con un pueblo que ya sabía de antemano que no iba a escuchar el mensaje que se le había de llevar? Hay personas en la iglesia que cuando escuchan un mensaje dicen, no, ya escuché ese mensaje. No, ya sé por dónde va. Y ya lo saben todo. Y no queremos aprender.
Sin embargo, Dios nos está hablando otra vez acerca de esa área. Está tratando nuestra vida con ese propósito. ¿Y qué hace el hombre? No, ya sabía que, ya sé de qué va a hablar, ya sé. No es que va a predicar el hermano Blanco. No somos más que un pueblo de Dios que lleva el mensaje, aún con tenacidad, porque Dios ama al pueblo. ¿Por qué proclamamos su palabra? Le platicaba el otro día con mi esposa. Cuando levantas esa espada, porque ahora ya la traen de veras, ¿ya las vieron? Antes traían unas de plástico. Vengan a calar el filito de la espada. Imagínense la palabra de Dios llegando a lo profundo de nuestro corazón. Muchas veces, y lo hemos mencionado, hermanos, Dios es tan misericordioso que ya nada más veo la espada que levantan ellas aquí, la grandota. Digo, Señor, y si esa es la grande, imagínate tu espada que llegase a cortar y hacer juicio en nuestra vida hoy. Penetra hasta lo más profundo de mi corazón, Señor. Quiero ser ese sacerdote entendido, que busque tu voluntad. Porque Dios tiene misericordia de su pueblo. ¿Sabe qué hacía el pueblo de Dios en aquel tiempo para Ezequiel? Aun cuando se les había presentado y decirle que no iba a escuchar, se le hacía pérdida de tiempo. Por eso es que muchas veces nos dicen, pues es que vienes a la iglesia, pero te vienes y te duermes. No aquí, yo sé que no aquí, no. Pero no es que te duermas físicamente, sino tu mente está en otro lado y ni siquiera estás viendo lo que Dios está haciendo. Y al principio le estabas preguntando, Señor, tengo este problema, esta necesidad, guíame, indícame el camino. Dios sigue tratando hasta el final, hermano. Aun cuando te vas a tu casa, yo me he encontrado en ocasiones con personas haciéndome este comentario, hermano, cuando yo recibí esa palabra, ¿sabe qué? Aún me fui a mi cama y estaba meditando en todo lo que Dios está tratando conmigo. No cabe duda que cuando Dios quiere tratar algo con nosotros, es precisamente ahí, encontrarnos con un desafío del Señor como sacerdotes, hermano. Para ser tenaz, para luchar. Dios cumplirá su promesa, sí. Siempre está con nosotros, sí. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Es una promesa fiel. Pero si aquel es necio y se le hace pérdida de tiempo, ¿será salvo? Tú y yo tenemos que unirnos, hermanos, en detenernos a analizar la necesidad de la misión que Dios nos ha encomendado. ¿Cuál es la misión en tu vida? Si eres hijo de Dios, real sacerdocio. Es ahí donde nos vamos a encontrar con nuestros mayores desafíos, hermanos. Y nuestro llamado de verdad a obedecer. Y que cuando obedezcamos, tú y yo veamos los hechos maravillosos, la gloria de Dios. Aún así Dios tiene misericordia. ¿Te sana? ¿Te limpia? ¿Te restaura? Le doy gracias a Dios porque Él nos sigue revelando aún más y más su palabra y no somos nosotros. Tenemos una responsabilidad. Tenemos el hecho maravilloso de que cuando Dios nos muestra y nos habla de que tenemos que ser enviados, tú vas a decir, ay Señor, ¿voy? Un ejemplo claro lo tenemos en Hechos 9:13. ¿Se acuerda cuando Ananías le dice a Dios que tiene que ir a visitar a Saulo? ¿Sí te acuerdas? ¿Te va a dar miedo enfrentar a tu hijo o a tu hija en una situación en la que sabes que está caminando mal? Y diciéndole con amor verdaderamente cuánto lo ama el Señor. ¿Y vas a tener miedo? Es un ejemplo, porque hay muchas cosas alrededor que pasan. Hechos 9:13, Ananías fue enviado. ¿Qué respondió Ananías? Señor, he oído de mucho acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene la autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Y el Señor, ¿qué le dijo? ¿Cómo? Dígame fuerte conmigo. Ve. ¿Qué significado tiene esa tan sola palabra decir ve? Una orden. Haz lo que tienes que hacer.
Oh, sí, yo estoy bajo autoridad, sí, yo obedezco a mis padres, sí, yo obedezco a mi autoridad también en la iglesia, pero... Y Dios te dice, ve, actúa, reacciona, ve lo que tienes en tu corazón, analiza. ¿A quién sirves? Porque instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. De ahí que siempre escuchamos, ¿verdad? Y no está fácil. Y nadie nos dijo que el camino de Dios era dulzura, paz y tranquilidad. No. Pero al mismo tiempo, en medio de toda circunstancia, Dios usa como instrumento a aquel hombre, a aquella mujer. ¿Y usó poderosamente Dios a Pablo? Y viendo la autoridad de Dios, el autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, como sumo sacerdote, la denuncia de Ezequiel constituye que lo más duro de las Escrituras es dirigirse a estos puntos, hermanos, de verdad, de tomar responsabilidad. ¿Cómo es tu actuar? Yo no te digo con los demás, con Dios, porque Él sí me ve. Él sí sabe cuáles son mis pensamientos. Él sí conoce. Él ya tiene todo preparado, ¿no es cierto? Pero de repente, por ser rebelde, no recibimos esa fortaleza. Cuando nosotros tomamos responsabilidad como sacerdotes, lo primero que Ezequiel vio es que recibió fortaleza. Y por eso su nombre, fortalecido por Jehová. Fortalecéis a los débiles y curasteis a los enfermos. La denuncia más importante que dijo en el capítulo 34:4, habla también de aquellos que somos responsables, hermano, como ministros en el hogar, donde empieza nuestro ministerio, como ministros en la iglesia, de los que tenemos a nuestro cargo, de la oportunidad, del privilegio que Dios nos da de servirle. A veces nos creemos ser el padre de estas ovejas, pero nosotros no somos su padre. ¿Quién es el padre? ¿Quién es el que me va a pedir la responsabilidad de lo que hablamos cada día? Como sacerdote en mi hogar, ¿a quién le va a pedir cuentas el Señor? A mí. Hombre o mujer, joven, señorita, di a mí. Cuando se ocupan puestos de responsabilidad, hermanos, nosotros debemos de atender al llamado. Sí, fortalecer a los débiles, curar a esa oveja, poniéndola en las manos de Dios. Porque aun cuando estoy a cargo de un ministerio, yo no soy el dueño de sus vidas, pero sí somos el ejemplo y el testimonio para lo que vamos a seguir adelante. Y eso es lo que proclamaba Ezequiel. Pararte al frente implica una responsabilidad importante, Ivonne. Y siendo el autor y consumador de nuestra fe, nuestro Señor Jesucristo nos permite saber y darnos cuenta en qué estamos perdiendo el tiempo, qué estamos buscando, qué estamos poniendo y que se está enseñoreando de nosotros. Porque esto causa muchas veces una dureza en el corazón que no nos permite, como al principio leíamos, escuchar la voz de Dios, para ver las cosas espirituales que Dios nos da para seguir adelante. Para entender la oportunidad de poder tú y yo ser fortalecidos. Porque si ves que tu hijo, yo lo he comentado en muchas ocasiones, si tú ves que tu hijo se va al abismo, ¿lo dejas que se vaya? ¿Qué haces? Aunque sea lo detienes, ¿verdad? Pero lo tratas de salvar. ¿Sí o no? Pero estabas ahí. Espiritualmente, ¿esto qué significa? ¿Dios nos ha dejado irnos al abismo? ¿Te muestra la rebelión, el pecado en tu corazón? Sí. Y también me muestra la salida y la oportunidad de mantenerme firme en el Espíritu de Dios. Ezequiel 34:4 demandó a aquellos que son responsables de un ministerio y no ocuparon o no tuvieron aquello entendido para hacer.
No fortaleciste a las débiles, hablando de las ovejas, ni curaste la enferma, no vendaste la perniquebrada, no volviste al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Aquí vemos un asunto bien importante, hermano. Cuando nosotros nos humillamos al Señor, teniendo temor de Dios por lo que nos ha dado como responsabilidad, y vuelvo a repetir, empieza en el principal ministerio que es tu hogar, mi hogar. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a ignorar? ¿No vas a corregir? ¿Vas a tomar responsabilidad? Dios está mostrándonos lo mismo para que nosotros tomemos responsabilidad. Como sacerdotes nosotros podamos ver la compasión y lo serio de lo que es pastorear, hermano. Los pastores no tienen una tarea fácil. Todos tenemos diferentes maneras de pensar, ¿no? Caracteres, cómo es nuestro carácter. Pero ver el amor de Dios. Nosotros también tenemos nuestro carácter. Pero somos pacificadores, somos humildes y el fruto del Espíritu se tiene que ver manifiesto. Porque el dueño de las ovejas es Cristo. Aquí entonces tú y yo nos vamos a dar la tarea de verdad de resistirnos a la tentación. Tan solo de pensar en que, y si en tu mente entra la rebeldía, y Señor, aquí la entrego en tus manos. Quiero ser obediente a ti porque tu obediencia mueve tu amor y tu misericordia. Y me lo dijo anteriormente. ¿Cómo nos dijo? Y te llevaré a lugares con pastos para que tú puedas tener todo lo que Dios te da, lo que tengas. Y te das cuenta que lo que Dios te da siempre va a ser de bendición. Y asimismo bendición a otros. No se trata de la riqueza económica, financiera. Se trata de la riqueza espiritual que como sacerdotes debemos llevar a cabo. Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, y usted se lo sabe muy bien, dígalo conmigo, todas las cosas, todas, hasta ese momento de rebeldía, de cautiverio, de angustia, te lleva a entender que Dios tiene un propósito y saber qué voy a darle de respuesta. Esto es a los que conforme a su propósito, termina Pablo diciendo, son llamados. ¿Cuántos sacerdotes han sido llamados? ¿Cuántos Ezequieles hay aquí tenaces, humildes, para buscar el reino y la gloria de Dios, la fortaleza de Dios? Tenemos una inamovible esperanza, hermanos. El Señor Jesucristo está siempre dispuesto a bendecirnos. Y una convicción en lo que estamos buscando, hermanos. Una solución a los problemas que estás atravesando, a las circunstancias que vives. Algunos creen que es el castigo de Dios, pero Él indica que a nuestra vida todas aquellas cosas nos llevan a la salvación, nos llevan a tener una comunión con Dios. Por eso es que vengo a alabarte, vengo a adorarte, vengo a darte las gracias, Señor, por todo lo que tú eres, porque has tenido misericordia de mí. Y como aquel hombre no te conocía, pero ahora te conozco y sé que eres un Dios misericordioso. De labios había oído, pero ahora la diferencia de saber que Cristo vive en mí, en ti. Y que de verdad todo aquello cambia un estilo de vida, hermano. Y aquí la observación es, si tu estilo de vida como pueblo del Señor mancha el nombre de Dios, el castigo es muerte. Y no te hablo de una muerte física, una muerte espiritual. Me encontré un día con una persona diciéndome, pero es que yo no puedo levantar mis manos. Lee aquí. No, ni siquiera puedo leer eso. ¿Pero puedes hablar con Dios? Tampoco puedo, no hay palabras.
¿Qué haces, hermano, ante esta situación? Que no sea tu caso. Porque a veces le pedimos, Señor, respóndeme. Y Ezequiel recibió la respuesta de Dios y dijo, Jehová es mi Dios y mi salvación. En conclusión, hermano, tú y yo somos un pueblo que no debe de olvidar la gloria de Dios. Siendo un Dios grande, también es un Dios misericordioso, duro, pero nos ama y nos extiende su mano de amor. ¿Estás dispuesto a servirle con dignidad, como Ezequiel? ¿Tenaz por buscar las cosas de Dios? Porque tú y yo hoy tenemos que reconocer que Jehová nuestro Dios no nos obliga, hermano. Dios no obligó al pueblo de Israel, lo puso nada más. Y al entender la voluntad de Dios, nos sometemos a Él y le obedecemos. ¿A quién nos sometemos? Y al mismo tiempo vemos la autoridad de Dios en medio de lo que Dios nos da cada día. Reconocemos que Él es el todo. El profeta obedeció la comisión de Dios, el Altísimo, y se comprometió a proclamar el mensaje. ¿Usted cree que nos vamos a quedar callados a nuestros hijos diciéndole, hijo, no te preocupes, aprende? He escuchado a padres que les dicen, hijo, disfruta de la vida, eres joven. Y muchos se han quedado ahí. No les importa a los hijos, los compran con regalos. Yo le he dicho a algunos jóvenes, incluyendo a mis hijos, hijo, esto es lo que tenemos y es la bendición de Dios. Tal vez no tenga el carro que le dio su amigo último modelo, su papá, aquel muchacho, para ti, pero lo que Dios te dé es bendición, hasta en eso. Ahora estamos recibiendo mensaje, palabra de Dios, hermano. ¿Qué es más importante? ¿Qué es lo que evaluamos? Este es el gran precio personal como sacerdotes. Obedecer a Dios y en la comisión que nos ha dado, comprometernos cada día a presentarnos como ese sacerdote. No importando las circunstancias. ¿Quién eres? ¿Cómo estás? ¿Qué piensas? Dios lo tiene en control. Y Él nos permite pensar que debemos, nuestra vida, cada día, ser el ejemplo para un Israel rebelde. Para mucha gente alrededor que no cree que sí existe un Dios de amor. Y que tú y yo debemos de producir el cambio. Ponte de pie, hermano. Si honráramos a un Dios de piedra o de palo, a nuestra imagen, la deidad de aquel Dios es vacía. Sin embargo, si adoramos, como Ezequiel proclamaba al pueblo de Israel, a un Dios omnipotente, creador, soberano, dueño del universo, debemos de atender con cuidado, hermanos, a reconocer su grandeza y sus derechos. Y Él ha puesto un derecho en nuestra vida: eres mi hijo, eres un sacerdote.